Si lo tienen, pueden ponerse de pie y darme un amén. Leemos el texto, la palabra de Dios, Hebreo capítulo 1, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Wow. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Pedimos, conforme a tu voluntad y tu propósito, que tú estés hablando a nuestras vidas. Cámbianos y transfórmanos por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo, salva al perdido, Señor, y sobre todo trae edificación a tu iglesia. Y nos comprometemos públicamente, Señor, a darte toda la gloria a ti, en el dulce y precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Qué bueno es Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, en este momento quiero hablar bajo el tema el carácter de Cristo. Un carácter tiene que ver con una señal o con algo impreso de manera de personalidad, de actitud y naturaleza en la vida de alguien. De manera más articulada, podemos decir que carácter tiene que ver con un conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. Todos tenemos un carácter, bueno o malo. Todos lo tenemos, fuerte o débil. Ahora, yo quiero partir desde la idea que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. Y como una persona tienen un carácter, tienen una personalidad. El Padre tiene su personalidad, tiene su carácter, igual el Hijo, igual el Espíritu Santo. Y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, como persona que se revela, para conocerlo necesitamos necesariamente establecer una relación con él. Porque no podemos conocer a alguien si no nos relacionamos con ese alguien. La relación es fundamental a la hora de conocer a una persona. Y Jesús, como una persona, demanda relación, demanda intimidad para que podamos conocerle. Llegar al Evangelio, vivir el Evangelio, significa vivir la vida de Cristo. Porque el centro del Evangelio es Jesús mismo. Si tú le sacas a Jesús al Evangelio, te vas a quedar con una religión más. E inclusive, si sacas a Jesús de la iglesia, te vas a quedar con un club más. Porque Jesús le da sentido al Evangelio. Es decir, el Evangelio es buena noticia. Y la noticia es Jesús. Él mismo establece esa noticia que viene del Padre. Hay una doctrina
en las cartas paulinas que a mí me encanta mucho, y es la doctrina de nuestra unión con Cristo. Es decir, estamos en Cristo. Y todo lo que a nivel de doctrina Pablo estructura en sus cartas se basa en la unión que tenemos en Cristo. Es decir, Pablo habla, somos resucitados en Cristo, somos justificados en Cristo, somos santificados en Cristo. Lo que Pablo nos quiere enseñar es que toda esa bendición que cae sobre ti, no es sobre ti que cae, es sobre Cristo. Pero como tú estás en Cristo, lo que le cae arriba a Cristo te cae a ti. Cuando Dios te bendice, está bendiciendo a su Hijo Jesús. Pero como tú estás en Cristo, toda la bendición de Cristo está en ti. El heredero es Jesús, pero como tú estás en Cristo, tú eres coheredero. Pero la herencia no nos pertenece hasta que el heredero muera. Por eso Él murió. Para que todo lo que sea o es de Él pase a ser de su iglesia. Porque es su novia. Y la unión con Cristo es fundamental para entender el Evangelio. No vamos a ahogar si tratamos de explicar el Evangelio sin hablar de la persona de Jesús. Necesitamos entender que el Padre envió a su Hijo y que el Espíritu Santo está entre nosotros para glorificar al Hijo. Aleluya. Para que el Hijo sea glorificado y el Padre reciba toda exaltación. Es el trabajo. Mi alma bendice su nombre. Ahora, hay unos misterios revelados en la Biblia acerca de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús de Nazaret. Una de ellas es la doble naturaleza que hay en la persona de Jesús. Jesús, y es algo que estructuran los reformadores y posteriormente se ha ido estructurando, pero que está revelado en la palabra de Dios. Jesús es 100% hombre y al mismo tiempo es 100% Dios. Eso es una paradoja, porque ¿cómo alguien puede ser hombre y al mismo tiempo ser Dios? Job dice en su capítulo 13, verso 8, Job está peleando con Dios por muchas cosas que han pasado. Ustedes saben el contexto de todo esto. Y en una de esas luchas teológicas que tiene Job con Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? En una de esas luchas, Job dice, no habrá un árbitro que pueda poner la mano sobre Dios y poner la mano sobre los hombres. Aleluya. No habrá alguien con la capacidad de poder poner su mano sobre Dios y al mismo tiempo poner la mano sobre los hombres. Y eso es poderoso, porque lo que Job está diciendo, no habrá un mediador que pueda mediar entre la santidad de Dios y hombres pecadores como nosotros. Y Jesús, en su doble naturaleza, tiene la autoridad de poder poner la mano sobre Dios y poder poner la mano sobre los hombres. Por eso Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi alma bendice a Dios. Y Él juega el papel de mediador porque el pecado estableció una pared entre nosotros y Dios. El pecado es una puerta que trae muerte. Y la muerte, si tú ves la semántica que se usa, tanto en el hebreo como en el griego, muerte es separación. Biológicamente, cuando alguien se muere, hay una separación entre su parte física y su parte espiritual. Y esa separación, no sé si alguien bendice a Dios, esa separación produce una muerte. Lo mismo hizo el pecado de manera espiritual, nos separó de Dios y automáticamente eso le quitó la vida espiritual al hombre. Por eso no es lo mismo existir
que vivir. Hay gente que existe pero no vive, porque no hay vida fuera de Dios. Todo el que está fuera de Dios no tiene vida, es ausente de vida, porque Dios no tiene vida. Dios no solamente da vida, es que Él mismo es la vida. Y separado de Él nada podemos hacer. El pecado nos separó, pero Jesús vino a mediar. Aleluya. Había alguien con la capacidad de poder agarrar a Dios y agarrar a los hombres y hacer una unión, un mediador, un puente. Ustedes se acuerdan de Filemón y de Onésimo, el problema que había entre ellos dos. ¿Se acuerdan que Pablo jugó un papel de mediador para restablecer la relación entre Filemón y Onésimo? Ese es el papel que hizo Jesús. Había un problema. Como Onésimo, nosotros nos fuimos de la casa y dejamos a Dios. Pablo establece y articula en el capítulo 3 de Romanos que todos dejamos a Dios. Todos. Por eso el evangelio es una buena noticia que empieza entendiendo la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si el hombre no reconoce su pecado, es imposible que reciba salvación. Por eso el primer paso es reconocer que estamos lejos de Dios, porque el que no sabe que está enfermo no puede recibir sanidad. Y no es que están sanos, es que se creen sanos. El síndrome del fariseo. ¿Cuánto alaban a Dios? Había una separación. Todos le dimos la espalda a Dios, pero Dios en su providencia, sabiduría, soberanía y su gracia se acercó a nosotros. Tú no encontraste a Dios. Hay gente que dice: yo busqué a Dios, fui yo que vine. El articular que yo busqué a Dios, estoy diciendo algo más profundo. Estoy diciendo: yo te busqué porque tú estabas perdido. Y no es así. Dios no era el que estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y nos salieron al encuentro. Yo tenía 13 años. Mi mamá vendía cerveza. Todo en mi casa era un caos. Y de un día a otro llega un joven que ni siquiera es de mi nacionalidad. Era un haitiano, recuerdo como hoy, que vivía detrás de mi casa. Y ese muchacho tenía una sabiduría de Dios terrible. Y yo veía una luz a través de la vida de él. Y ese muchacho que no sabía nada de Dios, de momento empezó a levantarse una hambre y una sed en mí por buscar a Dios. ¿Tú crees que eso salió de mí? Dios pone el querer como el hacer, porque Dios un día te salió al encuentro. Y si eso se te olvida, hay problema, porque hasta en el culto hay que decir: te alaba a Dios, porque al que se le olvida lo que Dios hizo, hasta brega le da a adorar a Dios. Porque cuando tú sabes lo que Dios hizo por ti, nadie tiene que decir te alaba. Tú sabes lo que Dios hizo por ti. Por eso yo no lucho ni batalla. Hay gente que a cada rato un aleluya y un gloria a Dios. El que está a tu lado, este sí alaba, este sí dice aleluya. Estate quieto, que al que mucho se le perdona, mucho agradece. No sé si alguien alaba a Dios. Cuando tú sabes que Dios te sacó de abajo y te puso arriba. Mira, no hay momento donde tú no tengas un pandero y estés cantando: Dios es bueno, Dios es poderoso. Que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Y eso hay que saberlo, porque hay gente que está arriba y se le olvida que antes estaba abajo. Por eso Rahab, cuando vienen los espías, le dice: hemos oído que el Dios de ustedes es Dios abajo en los valles y es Dios arriba en los montes. Es decir, esté tú abajo o estés tú arriba, Jehová sigue siendo Dios. Esté la nevera vacía o esté llena, Jehová sigue siendo Dios. Aleluya. Él es Dios abajo y arriba.
Hay una doble naturaleza en la persona de Jesús. Él es hombre y Él es Dios. En los evangelios, en las narraciones de los evangelios, hay una historia que a mi parecer revela muy bien la doble naturaleza que hay en la persona de Jesús. Si vamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, verso 23, usted va a encontrar la historia de la tormenta que azotó la barca. ¿Se acuerdan que la tormenta vino y Jesús estaba durmiendo? El dormir identifica que Él es hombre, porque Dios no duerme. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero Él dormía porque era hombre. Pero cuando los discípulos fueron y levantaron al que dormía, dormía como hombre, pero se levantó como Dios, porque se paró frente a la tormenta y le dijo a la creación: calla. Como hombre dormía, pero como Dios se levantó. Y la tormenta le obedecieron. Y los discípulos entendieron esto, porque dice que estaban maravillados y decían: ¿quién es este que aún el mar le obedece? Wow. Alguien alaba la presencia de Jesús. Aleluya. ¿Quién es este que tiene tanta autoridad? Lo mismo pasó en la cruz. Como hombre murió, pero como Dios se levantó al tercer día. Aleluya. Porque a veces, y hay gente, y debemos de entender eso en el evangelio. En el evangelio está, aleluya, la gloria de la cruz y la gloria de la resurrección. Pero no hay resurrección sin primero haber cruz. Porque antes de haber resurrección tiene que haber una muerte. Aleluya. Y a veces estamos ahí en la cruz, pero no entendemos que está a punto de llegar el domingo de resurrección. Puede ser que tú estés en el viernes o en el sábado donde hay silencio, pero el domingo de Dios está a punto de llegar. ¿Alguien recibe eso? No hay manera a nivel de palabras para expresar la grandeza que hay en Jesús. Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué hablamos del Dios invisible? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. 1:18 de Juan. Inclusive Moisés caminó como viendo al invisible. Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo: si me ves te muere. ¿Alguien alaba a Dios? Si me ves te muere. Moisés hablaba como, eso es comparativo, no literal. Como uno habla con su amigo cara a cara. Pero no era que él veía el rostro de Dios. Aparte que Dios no tiene un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Cuando en la Biblia vemos figuras humanas, es una forma literaria para expresar manifestaciones y teofanías de Dios. Teología le llaman a eso, una palabra rara, antropomorfismo. Pero es cuando el escritor toma una figura humana que es entendible para nosotros, para expresar algo divino. Y yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios. Literalmente no salía un dedo del cielo echando fuera demonios, pero obviamente cuando yo señalo hay autoridad. Haz esto, haz aquello. Jesús decía: yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Por la autoridad de Dios, por el mandato de Dios. Pero Dios es espíritu. Por eso, para relacionarse con Dios hay que hacerlo en espíritu, porque Dios se mezcla con su propia esencia. Él es espíritu. No podemos adorar a Dios en la carne. La carne tiene que estar sometida al espíritu, y es en espíritu que Dios recibe adoración.
Porque lo que Dios recibe tiene que ser como Él. Y es lo mismo, lo que Dios da se parece a Él. Esa relación que vemos en la persona de Jesús, la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, pero Dios se hizo visible por medio de la persona de Jesús. Por eso Felipe le dice, después de Jesús decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, le dice, pero muéstranos al Padre. Y Jesús lo mira y le dice, tanto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La imagen del Dios invisible. Por eso, yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes están en el Evangelio, tienen a Jesús. Y si tienen a Jesús, lo tiene todo. Pero hay gente que tiene todo y no tienen a Jesús y no tienen nada. Porque todo más sin Jesús es nada. Ahora, hay gente que no tiene nada, pero tiene a Jesús. Y nada más Jesús es todo. La persona de Jesús revela al Padre, la imagen del Dios invisible. Bueno, volviendo al texto que hemos leído, el escritor de los Hebreos dice que en tiempo pasado Dios habló de otras maneras, de muchas maneras. Usó a los jueces, a los profetas, a los reyes, manifestaciones de fuego, de nube, dividía los mares. Pero ahora hay una excelencia a la hora de Dios expresar su mensaje, porque no es una manifestación, es la misma sustancia de su resplandor. Y yo no quiero entrar mucho en esto, porque esto es muy técnico y yo creo que no es necesario. Pero rápidamente quiero que tú veas que el escritor de los Hebreos usa esta palabra de que Jesús es la sustancia de Dios. Y esa palabra sustancia tiene que ver con unas palabras, unas terminologías en el griego que tienen que ver con exousia o con el nombres agenti. Voy a explicar esto rápidamente. En la mitología griega y romana habían unas creencias muy raras, muy extrañas. Aparte de que ellos creían en muchos dioses politeístas, pero aún en la variedad de sus dioses, ellos tenían una sustancia que decían que era superior a todos los dioses. Esa sustancia, ¿se acuerdan cuando Pablo fue y vio la estatua al Dios no conocido? Es decir, había una sustancia que era inaccesible para ellos. Es mitología griega. Y es la misma palabra que el escritor usa, que Jesús es la sustancia de Dios. Y la sustancia de Dios, la exousia de Dios, tiene que ver con el nombres agenti. Y el nombres agenti, recuérdese que el griego es un lenguaje muy diferente a la lengua española, el español que nosotros conocemos. Pero en el nombres agenti, escucha, es la ejecución de un verbo. El verbo obviamente indica acción, pero el nombres agenti es cuando un verbo es personalizado. ¿Alguien me está siguiendo? Si yo digo que el verbo es volar, el nombres agenti de volar sería piloto. Si el verbo es construir, el nombres agenti de construir sería constructor, ingeniero, arquitecto. ¿Me están siguiendo? Si el nombres agenti es cocinar, la ejecución aquí sería cocinero o chef. Y el escritor de los Hebreos nos está diciendo, si Dios es libertad, Jesús es el libertador. Si Dios es sanidad,
Jesús es el sanador. Si Dios es salvación, Jesús es el Salvador. Todo lo que es Dios se expresó por medio de la persona de Jesús. En Dios hay una sustancia, una bendición terrible, pero solo en el nombre de Jesús eso se manifiesta. ¿Cuántos lo saben? En Dios hay liberación, pero en el nombre de Jesús el libertador es el que lleva liberación. Es decir, Jesús manifiesta lo que es de Dios. No hay palabra para poder expresar la grandeza que hay en la persona de Jesús. Hubo un pastor que estaba en un juicio, hizo una oración que para mí es muy poderosa y se la voy a compartir en un instante. La sustancia de Dios, la grandeza de Dios. Escuchen esto y quiero ir ya culminando. Escuchen lo siguiente: cuando Pedro tuvo toda la noche pescando y no pescó nada, Jesús llega y se manifiesta y le dice: tira la red ahora en mi nombre. Pedro echa la red y dice que agarraron tantos peces que la barca se hundía y que la red se estaba rompiendo. Y el Señor me ministraba: hay muchos de ustedes que no reciben una lluvia, una multiplicación de peces, porque sus redes no están listas. Porque cuando viene una pesca milagrosa, si la red no está reforzada, se puede romper. Por eso, unción sin carácter es peligrosa. Por eso, poder sin carácter es peligroso. Es decir, tú no puedes pedirle a Dios muchos sancochos si tu caldero no es grande. Habrá alguien que hará un sancochito hoy al salir de aquí. Tú no puedes pedir sin estar listo para recibir eso. Por eso muchos de nosotros pedimos y todavía no hemos recibido, porque no estamos listos. Había una pastora en Florida, ella fue con el pastor al mall, ¿verdad? La área de hogar ahí, supermercado, área de hogar, electrodoméstico, vio una nevera y miró al pastor, le dijo: mi amor, yo quiero esa nevera. Aleluya. Y el pastor le compró la nevera. La pastora tiene sed la mañana entera, pero no ha bebido agua, porque ella quiere agua de esa nevera. ¿Cuánto alaban a Dios? Las mujeres saben de lo que estoy hablando. Cuando llegan los técnicos con la nevera nueva, estos pastores vivían en una casa antigua que había sido remodelada. Cuando tratan de entrar la nevera por la puerta, la nevera no cabe. Y estos eran americanos. Si esos técnicos hubiesen sido dominicanos, entran en la nevera. Pero esos eran americanos. Y están ahí, no pueden, y le dicen a la pastora: lo sentimos, señora, no podemos entrarla. Hemos intentado. Nuestra recomendación es que vuelva al mall y busque otra nevera del mismo modelo, pero más pequeña, de manera que pueda pasar por su puerta. La pastora lo mira de arriba, de abajo arriba, de arriba abajo, y se va al patio de la casa. Y cuando vuelve con un mazo en la mano y le tira el mazo y le dice: rompan. Y ellos le dicen: ¿y usted va a romper una pared tan linda por una simple nevera? Y la pastora lo mira y le dice: el problema no es la pared, el problema es que lo que Dios me ha prometido es grande. Y si cada vez que Dios me envía cosas grandes yo tengo que devolverla porque mi pared es chiquita, yo voy a romper con mi pared. Dile al que está a tu lado: rompe la pared, que lo de Dios está a punto de llegar. A veces a ustedes y a mí nos llegan neveras, pero la pared es muy chiquita.
Alguien agarra el mazo del Espíritu y está listo para romper limitaciones, para romper que todo lo que impida que lo de Dios se manifieste sobre tu vida y sobre tu familia. Si la nevera es grande, rompe la puerta, pero no devuelva lo de Dios. Tenemos un Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel, el Rey de justicia, el Rey de los siglos, el Rey del cielo, el Rey de gloria, el Rey de reyes. David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mi Rey es un Rey soberano. No hay medida alguna que pueda definir la ilimitación de su amor. No hay ni siquiera un telescopio que pueda traer la visibilidad de la ribera de sus infinitos recursos. No hay barrera que pueda detenerle a derramar sus bendiciones. Él es permanentemente fuerte. Él es sincero. Él es enteramente firme, inmortalmente lleno de gracia, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Él es el más grande fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es y se mantiene en la soledad de sí mismo. Él es majestuoso y Él es único. Él no tiene paralelos y Él no tiene precedentes. Él es supremo, Él es preeminente. Él es la más alta idea que tú puedas tener en literatura. Él es la mayor personalidad en filosofía. Él es el problema supremo de la alta crítica. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el ángulo y necesidad para la religión espiritual. Él es el superlativo de todo lo bueno que tú escojas llamarle. Él es el único calificado para ser todo suficiente Salvador. Él es el milagro de este siglo. Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Él da fuerza al débil. Él está disponible para el tentado y trabajado. Él simpatiza. Él salva, Él fortalece, sostiene, guarda, dirige. Él sana al enfermo, Él limpia al leproso, Él perdona a los pecadores, Él cancela las deudas, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los indefensos, Él bendice al joven, Él sirve al desafortunado, Él se preocupa por el anciano, Él recompensa al diligente, Él embellece a los simples. ¿Conocemos a este Jesús? Este es mi Rey. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de sabiduría. Él es la puerta de liberación. Él es el camino de paz. Él es la carretera de justicia. Él es la superpista de la santidad. Él es la compuerta de gloria. Su oficio es multiforme. Su promesa es segura. Su vida no tiene rival. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es eficiente. Su reino es recto. Su yugo es fácil, su carga es liviana. Mira, yo desearía describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible, irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No puedes sacarlo de tus manos. No puedes vivir, aleluya, más que Él, y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaron, pero encontraron que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ningún pecado en él. Los testigos no pudieron ponerse de acuerdo contra él. Herodes no pudo matarle. La muerte no pudo dominarle. Y la tumba no pudo detenerlo. Este es mi Rey. Ese es el Jesús al cual tú le sirves. Por eso, entre más alto concepto tú tengas de Dios, mira, la prueba menos poder tendrán sobre tu vida.
Porque cuando tú sabes quién es Dios, tú sabes que no cualquier cosa te puede hacer el frente a ti. Porque Jehová dice: yo soy tu escudo y tu fortaleza. Este es tu Jesús. ¿Tú crees que cualquier brujería va a detener lo que Dios dijo de ti? ¿Tú crees que cualquier espíritu inmundo va a detener el propósito de Dios sobre tu vida? Mira, podrán existir muchos espíritus, pero ningún espíritu es más poderoso que el Espíritu de Dios. Nadie puede detener al que te llamó, porque Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Jesús es el Señor. Y habrá un día que toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla doblarse y reconocer que Él es el Señor. Nos conviene confesarlo hoy. Nos conviene doblar rodillas hoy. Porque llegará un día que lo que no quisieron tendrán que confesar y tendrán que doblar. Porque nadie quedará de pie ante su gloria y majestad. Y ese Jesús que en estos minutos, con la ayuda de mi amigo el Espíritu Santo, le he mostrado, ese es el Jesús que nosotros, tú y yo, le servimos. Y ese Jesús está a punto de volver, porque viene a buscar a su iglesia en majestad y gloria. Yo no sé tú, pero cuando uno entiende la profundidad del Cristo que uno le sirve, mira, no hay nada en este mundo que te detenga a decirle: Señor, tú eres lo más grande que me ha pasado. Necesito tu presencia, Jesús. Y yo le invito, si hay algún amigo aquí en esta maravillosa casa, hoy es el día de Dios para tu vida. Hoy es el día de Dios para tu vida. Dios te trajo aquí con un propósito, y es que tú puedas confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Así que ahí donde estás, y con esto termino, si alguien quiere pasar o levantar su mano y decir: yo quiero reconocer a Jesús en mi vida. ¿Habrá algún valiente que le entregue su vida a Jesús?